y quiero platicarles que México ha experimentado varios cambios políticos importantes, lo cual ha permitido la apertura de más espacios y oportunidades para los jóvenes. Recordemos que los chavos y las chavas son excluidos por su aparente inexperiencia, pero nuestros jóvenes son talentosos y si buscan oportunidades es porque cuentan con la capacidad y la energía suficientes para aspirar a una nueva oportunidad en un campo tan difícil e incierto como lo es la política. Y para platicar un poco más sobre este tema nos acompaña Esperanza Luna Barrios. Nuestra invitada es secretaria técnica del Consejo Joven del INJUVE, Ciudad de México, consejera suplente del CONCEP e integrante del Consejo Juvenil de Girl Up México, entre otras cosas. Esperanza, buenos días, bienvenida a Nuestras Voces. Hola, muy buenos días. Y espero que mi experiencia o lo que pueda compartir en este espacio pues sirva para que más jóvenes incursionen en este espacio. Claro que sí. Como bien menciona el dicho popular, lo que no se nombra no existe. Yo creo que lo mismo sucede en este espacio de la política. Así es. Quien no levanta la mano, quien no está activo, quien no participa, pues lamentablemente es invisible. Claro que sí, tienes toda la razón. Y pues quiero preguntarte, ¿cuál es la apertura de México que ofrece a sus mujeres jóvenes para acceder a cargos de elección popular? Pues yo creo que es un tema muy complejo, muy controversial a la fecha, de tal forma que en estas elecciones fuimos testigos de que lamentablemente muchas personas, sobre todo mujeres, fueron violentadas por el simple hecho de ser mujeres, que buscan ejercer su pleno desarrollo libre de la personalidad o ejercer sus derechos político-electorales. En algunos casos fueron faltas relativamente pequeñas, llámese comentarios descalificativos y demás, y en otros lamentablemente sí se cometieron feminicidios o se mató a la candidata en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que tenemos por un lado un México muy violento con las mujeres en general y sobre todo con aquellas que buscan incursionar en la política, pero por otro lado tenemos también a un México que ya ha aplicado diferentes medidas para que mujeres, sobre todo las jóvenes, puedan participar en el medio, ¿no? Llámese acciones afirmativas, que se tipifique diferentes conductas como las que constituyen el delito de violencia política en razón de género contra las mujeres y cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que México ha sido un país ambivalente en ese sentido y en el caso de jóvenes, afortunadamente ya hemos tenido a la diputada más joven en el Congreso. Sí. De esta legislatura fue Carla Ayala, que presidió en su momento la Comisión de Juventud, ella teniendo, me parece, 21 años. Y entonces yo creo que sí es algo bueno, ¿no? Claro. Que ya se abran los espacios y pues evidentemente una cosa es la edad, el perfil, es decir, que sea mujer o no y demás, y ya en estos casos también se tiene que evaluar el trabajo de cada quien, ¿no? Es decir, no por el simple hecho de ser mujer y joven implica que ya se va a trabajar de una manera adecuada y que se va a rendir el resultado esperado, ¿no? Por supuesto, estamos de acuerdo contigo y como bien lo comentábamos al principio, es importante que los jóvenes en general encuentren espacios en un ámbito tan espinoso como es la política mexicana y jóvenes y no tan jóvenes pueden aportar muchísimo con sus ideas y propuestas para lograr el cambio que tanto nos hace falta. De hecho, nuestro país, pues como tú lo sabes, ha vivido muchos cambios, muchos hechos inesperados que nos hacen pensar en que todos deberíamos ser más participativos y analíticos con lo que está pasando en México. Y pues en especial los jóvenes, con la energía y las ganas que tienen de triunfar, seguramente pueden aportar muchísimo al cambio que necesita. Eso es lo importante, que México en general le dé oportunidades a nuestras juventudes. Y pues fíjate que en el caso concreto de las mujeres, México es un país relativamente joven en la apertura de oportunidades para sus mujeres, pues fue a mediados más o menos de los años 50 que comenzábamos a abrir más espacios para las mujeres mexicanas y las mujeres jóvenes también merecen más oportunidades y precisamente en el caso concreto de las jóvenes,
¿Qué hace falta para que las mujeres jóvenes puedan acceder a cargos públicos en México? En primera, yo creo que sí hace falta incentivar que los congresos o el Congreso de la Unión, vaya a nivel federal, gestione otras medidas o gestione otras acciones afirmativas para que justamente este sector de la población pueda participar en la política. Yo por lo menos lo que he notado es que lamentablemente muchas no se lanzan por todos los antecedentes o lo que pasa con las mujeres que están activas en el medio, ¿no? Llámese que son agredidas, llámese que son violentadas o que lamentablemente pierden la vida por el simple hecho de buscar una candidatura, de ejercer sus derechos políticos. Entonces yo creo que en primera sí se tienen que fortalecer estas acciones afirmativas e incluso generar quizás algunos mecanismos alternativos de protección para este sector, ¿no? Por ejemplo, yo he sido, por ejemplo, representante de mi facultad y que he ocupado espacios de representación juvenil en diferentes lugares, como ustedes bien mencionaron en la semblanza, pues sí he sido descalificada o incluso en su momento dentro de la escuela referían que yo era la servidora de cierto tipo, por respeto a ustedes no voy a decir de qué tipo exactamente, pero ustedes ya pueden visualizar de que... Así es, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Exactamente, de cierto legislador con el que en su momento trabajaba, porque pues esta persona me apoyó a sacar una visita guiada al Senado para la representación, para la comunidad estudiantil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de comentarios, más allá de mermar la autoestima de la persona en cuestión, también descalifica el trabajo de más mujeres que se han puesto las pilas y han querido sacar adelante la chamba, ¿no? Han querido justo sobresalir. Entonces, y como no era de extrañarse, este comentario venía de un compañero hombre, que ya sabemos que no era precisamente el más proactivo, nada más descalificaba lo que hacía, bla, bla, bla. Entonces, yo a la audiencia les puedo comentar que lamentablemente en política sí es muy cierto el dicho de que hay que curtirse, hay que tener la piel muy dura, porque sí es un medio muy complejo, muy difícil. Pero ya con el paso de los años, yo puedo decir que sí ha valido la pena, como dicen coloquialmente, tragar esos trapos y sacar el cobre, ¿no? Sacar la casta y no permitir que estas cosas pasen, ¿no? En este caso particular sí presenté la queja respectiva ante el protocolo de género de la escuela. Ya, vaya, yo hice lo que está en mis manos, es decir, denunciar, ponerle un alto y demás, ya que la escuela haya sido negligente con sus funciones y con el deber, incluso moral, de proteger a la comunidad estudiantil y a una de sus representantes. Esa es otra historia, pero yo creo que de mi parte he hecho lo correspondiente y creo que ese es el mensaje que le puedo dar a la audiencia, sobre todo a las mujeres jóvenes que están en el medio, que si son víctimas o que si ven que alguien más es víctima de alguna situación similar, que no lo dejen pasar y que denuncien. Lamentablemente en México los índices de denuncias son muy bajos y esto yo creo que evidentemente se debe a los altos índices de impunidad o que incluso son en ocasiones contraproducente denunciar, ¿no? Claro. Es decir, por las represalias y demás. Entonces, yo creo que mi mensaje de esperanza por parte de Esperanza justamente es este, ¿no? Claro. No dejar pasar las cosas y que siempre se puede ser la gota que derrama el vaso o la primera vez que sucede algo, ¿no? Entonces, no hay que subestimar el poder de hacer las cosas bien. Muy bien, así es, Esperanza. Pues finalmente los políticos deberían de pensar un poco más en la apertura y en el cambio. Pues todos sabemos que esta forma práctica de la política mexicana conocida como el chapulineo impide la apertura a nuevos rostros y a nuevos actores y en consecuencia a nuevas ideas y propuestas. Y si realmente los políticos mexicanos se interesan por la continuidad y la diversidad, entonces deberían de ver la manera de cambiar de candidatos y candidatas cuando se presentan las elecciones. Pues siempre vemos los mismos rostros. Por ejemplo, en esta última elección nos dimos cuenta que los senadores y senadoras de todos los partidos ahora son diputados y los diputados senadores, y ese es el punto. Hay que cambiar esto. Pues Esperanza, te agradezco muchísimo
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y fue un placer platicar con la audiencia.